Nazis en la Argentina. No es un tema nuevo, pero siempre tiene nuevos capítulos, sobre todo a partir de decisiones de desclasificar información que estaba ahí, que la conocían algunos, pero que hoy está accesible al público en general. Seguramente usted escuchó de esta información de las últimas horas. Seguramente gran parte de este material no es nuevo para un especialista, un enorme investigador histórico que es escritor, que es periodista y que dirige, a partir también de producir, unos informes que seguramente usted ha visto y si no, lo invito a que lo haga, los informes de Canal 26, historias del Canal 26, donde muchas veces aborda una de sus especialidades, que es el tema de los nazis en Argentina. Me refiero al periodista Marcelo García, a quien ya mismo estoy saludando. Marcelo, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda. Hola Miguel, ¿cómo estás? Un buen día, un gusto estar Igualmente, gracias por estar con nosotros. a ustedes, a vos. Marcelo, como decía, no es un tema seguramente que para vos es nuevo. Hemos visto muchas veces que has abordado este tema. Eh, ¿Qué dirías de lo que se sabe hoy de esta información? Empecemos con lo general. Bueno, tal como estás diciendo, Miguel, digamos, la mayoría de la documentación que fue liberada al público ahora a raíz de esta decisión del gobierno no es necesariamente nueva. De hecho, yo la he podido consultar desde hace bastante tiempo en el propio AGN, en el Archivo General de la Nación, donde se encuentra archivada este tipo de documentos. Pero me parece que es más que bienvenido, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos, en los momentos en que corren, que como siempre tenemos que estar muy atentos, muy alertas, con todas las luces prendidas, porque estas cuestiones no se diluyeron con la muerte, con la partida de todos estos personajes que pulularon por diferentes partes del mundo, pero lo que más nos interpela a nosotros es su paso por la Argentina, ¿no? Digamos, creo que tenemos que celebrar que se haya puesto en público conocimiento, que la gente en general pueda acceder, que se pueda bajar esos documentos. Es muchísimo, son 7 folios que reúnen en total 1858 páginas en total, ¿sí? Allí tenés de todo, ¿sí? Tenés documentación de pesquisas de la justicia, de la policía, del Ministerio del Interior, del Congreso. También hay recortes periodísticos que también son signos de una época, muestran cómo se trataban los temas en determinados momentos, ¿no? Así que creo que es más que bienvenido y a uno también le ha servido. Yo pude bajarlos todos esos documentos. Muchos los estamos viendo ahora compartiendo algunas imágenes. Este, por ejemplo, el de Mengele, el dossier de Mengele, ese está tomado directamente, no es de la desclasificación, sino yo lo tomé personalmente, estas fotografías, en el Archivo General de la Nación hace un tiempo. Y a uno le permiten ir encontrando algunos detalles o refrescar algunas cuestiones. Y creo que de vuelta, insisto, creo que más que bienvenida la desclasificación, por decirlo de algún modo, de esta documentación. Marcelo, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Joseph Schwarzenberg, Martín Bronfman, Walter Kunzmann y Priebke y tantos otros llegaron a la Argentina. A ver, ¿qué dirías respecto de esa época histórica, de cómo ingresaron? ¿Hubo complicidad? ¿Hubo algún tipo de entusiasmo por parte del gobierno de la época de que pudieran refugiarse en la Argentina? ¿Cuánto tuvieron que esconderse y cuánto no? Mirá, tiene varias aristas la respuesta, ¿sí? Por supuesto que no podemos dejar de arrancar por el principio propiamente dicho, y es que la gran oleada de nazis fugitivos de posguerra se dio a partir del año 1946. Eso coincide con el momento histórico de la llegada al gobierno,
no digo el poder porque ya lo tenía anteriormente, pero sí concretamente al gobierno como presidente del coronel Juan Domingo Perón. Esto es un hecho insoslayable, está totalmente demostrado, se había articulado una red especial desde el viaje de Eva Perón a Europa en 1947, que estaba, entre otras cosas, Eva tuvo otras misiones también, pero entre otras cosas para dejar establecida esa red de seguridad, de vías de escape, para muchos nazis, prominentes la mayoría, hacia el cono sur de América, pero fundamentalmente hacia la Argentina, ¿sí? De hecho, Eva Perón deja establecidos en Génova, en su paso por Italia, y en Berna, en su último paso por Europa en Suiza, a una serie a un equipo de gente afín a los intereses del nazismo en los consulados argentinos, ¿sí? Eran casi como consulados paralelos que dieron origen a lo que después nosotros conocemos hoy en día como la Ruta de las Ratas, y en el caso de muchos que salieron de España, ese escape, ese sistema de escape se conoció también como la Ruta de los Conventos, porque de hecho muchos oficiales o colaboradores del nazismo, funcionarios, se ocultaban en conventos de la Iglesia Católica. Uno de los documentos, vos lo acabas de nombrar a uno de estos personajes, fue justamente Walter Kuschmann, que fue responsable de matanza de miles y miles de judíos en la Polonia ocupada, que justamente antes de llegar a la Argentina pasó por España, se camufló como un sacerdote, así bajó del buque Montembato en 1948 en la Argentina, y así estuvo un tiempito hasta que luego recuperó, como tantos otros, esto también hay que decirlo, su verdadera identidad, ¿no? Vivió durante mucho tiempo amparado bajo el nombre de Pedro Ricardo Olmo, que en realidad era un sacerdote español que había fallecido un tiempo antes. Él tomó ese alias y así llegó a la Argentina. Esto por un lado, digamos. Sí Marcelo, hubo... antes Sí. de seguir, porque es apasionante escucharte, quiero volver a este dato que dijiste que es conocido, pero que me parece central. Dijiste, Eva Perón viajó a Europa y estableció un sistema, yo no sé si es lo que se llamó en su momento Edelweiss como organización, No. para que los nazis pudieran llegar a la Sí. Argentina. Digamos, Sí. ¿hubo un trabajo organizado Sí, por claro. parte del gobierno de la época? Sí, claro, claro. O sea, vos ten en cuenta que ese periplo europeo de Evita por Europa en 1947 tuvo un título un nombre, se le puso un nombre a ese viaje, que era el viaje del arco iris, ¿no? Que muchos se preguntaron en ese momento por qué, y durante muchos años se siguieron preguntando por qué se le dio ese nombre al viaje, y con con los argumentos esgrimidos por Perón en ese momento, con el que sostenía que en realidad era una misión argentina que iba a ayudar a la Europa necesitada de posguerra, que en parte fue cierto, porque digamos, era la cara visible de esa misión de Evita, la de hacer negocios, fomentar exportaciones, importaciones, bueno, ayudar a los países que estaban saliendo del drama de la guerra todavía, pero en realidad la verdadera finalidad de ese viaje fue la de dejar establecido este sistema para que en definitiva la Argentina sea un puerto seguro para centenares, si no miles, de nazis fugitivos de diferentes escalafones. Lo curioso con el caso de Argentina, si bien hubo muchísimos otros países que dejaron entrar a muchísimos nazis, Estados Unidos, Brasil, Chile, Estados Unidos incluso ingresaron en cantidad, en número, mucho más nazis que los que vinieron a la Argentina. Pero la Argentina, no, en la Argentina tenemos un dudoso privilegio, esto dicho entre comillas, con estas cuestiones, porque los más poderosos jerarcas nazis llegaron a la Argentina, cosa que no sucedió con otros países, ¿sí? Fueron en gran cantidad, pero además vinieron los pesos pesados, ¿sí? La gente de importancia, la gente que además manejaba, no en todos los casos, pero en la mayoría sí, las cuestiones económicas y financieras del nazismo, que fue lo que a uno le hace, o por lo menos a mí me hace hablar más de una vez sobre que la derrota del nazismo fue en los campos de batalla, pero no
en cuestiones ni ideológicas, ni económicas, ni financieras, ¿sí? Ahí venía la siguiente pregunta. ¿Cuál era el interés del gobierno de la época? ¿Era económico? ¿Era traer a estos nazis? ¿Por qué? Bueno, mira, hubo de todo. Para no hacerlo muy extenso, sí vale decir que, digamos, para, para Alemania, la Argentina fue muy importante, principalmente en cuestiones económicas, de negocio, de empresas, de firmas instaladas, mucho antes de la llegada no solamente de Perón, sino del nazismo, ¿sí? Ujú. Eso como punto de partida. Ahora, obviamente, con la llegada del nazismo, en una época en la que no era extraño que los países se plegaran a las dictaduras, Ujú. ¿sí? Totalitarias de entonces, era, no te digo que bien visto, pero no era mal visto, ¿sí? Y mucho más cuando el régimen de Hitler empezó a avanzar por Europa con la guerra, en las primeras etapas, hasta la entrada de Estados Unidos en 1941, cuando efectivamente ganaba la guerra. Entonces, cuento esto ¿por qué? Porque a los intereses económicos y financieros que tenía la Argentina y Alemania, la relación que tenían con centenares de empresas ya instaladas en el país, a principios de la década del 40, obviamente luego nazificadas. Yo creo que en ningún caso nazificadas a la fuerza, creo que había una convicción de parte de los empresarios alemanes, de los industriales, de los banqueros, de hecho Hitler así llegó al poder. Eh, Eso sumado a estas simpatías ideológicas filonazifascistas de la Argentina de entonces, ten en cuenta que en 1930 Argentina había tenido su primer golpe de Estado, su primer golpe militar, que era un golpe claramente fascista, digamos. Uriburu era un fascista, Ujú. con todas las letras, ¿eh? Y a partir de ahí se produjo toda una oleada que caló hondo en muchos sectores de la sociedad. Entonces, de vuelta, para simplificar, cuestiones económico-financieras, de intereses, monetarios sobre todo, pero también sumado a un lugar muy especial como era la Argentina, con simpatías ideológicas marcadas y muy importantes. Vale la En pena este recordar el acto más importante fuera de Alemania, se dio aquí en el Luna Park, digo, en 1938 y Argentina estaba hubo dos. muy cerca, ¿no? Del eje Mm, de la Alemania nazi. Bueno, sí. claro, cuando ya había perdido, un día antes declaró que Sí, estaba del el otro último lado, país ¿no? del mundo con la Alemania ya derrotada de declarar la guerra al eje, ¿no? Digamos, Ujú. una cuestión meramente formal. Eso, Incluso simbólica, y, vos sí. sabés que esa decisión tan tardía de la Argentina, que claramente demostró que de neutral no tenía nada. Ujú. Sucedían las dos guerras, pero bueno, en esta nos interesó más la segunda por la cuestión del nazismo, ¿no? La peligrosa relación de la Argentina con el nazismo. Pero esto lo cuenta el propio Perón. Es muy importante, más allá de lo que uno pueda contar, sostener todas estas cuestiones. Por eso es muy bienvenida esta liberación de documentos del AGN, pero es muy importante ir a la fuente primaria de los protagonistas de aquellos tiempos, ¿no? El propio Perón cuenta en sus memorias escritas, eh, lo cuenta él, que se tomó esa decisión tardía de declararle la guerra a los alemanes justamente para hacer más negocios y beneficiarse mucho más todavía de la relación argentino-alemana de entonces. ¿Por qué? Porque al ser un país beligerante, tenía el derecho, junto con los ganadores de la guerra, de aquel momento, de ir directamente con sus aviones y sus barcos, cada uno de los países, Argentina también, a los puertos y a los aeropuertos alemanes. ¿Sí? Entonces, mientras los demás, los aliados de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, lo hacían por unas cuestiones que tenían que ver con ese eterno argumento de ellos de las reparaciones de guerra, ¿sí? Ujú. Argentina lo hizo, pero justamente para evitar cualquier tipo de sospecha. Nadie iba a sospechar de que los buques argentinos, los aviones argentinos llegaban a Alemania por otra cuestión. ¿Sí? Sin embargo, era para acelerar aún más ese proceso de escape de nazis y de intercambio de bienes
¿sí? Cosas que se ponían a salvo en la Argentina, cosas que se triangulaban y se volvían a Europa, más precisamente a las bancas, a las arcas de lo que hoy después fue el Credit Suisse, ¿sí? Y en eso Eva Perón o Eva Duarte tuvo mucho que ver, por eso su viaje termina en Europa, en Suiza, perdón, que era un país que justamente, si había un país en el mundo que no necesitaba la ayuda de nadie, era Suiza, ¿sí? Suiza era el lugar seguro de las finanzas, de los bienes, del dinero, de las fortunas, de todas las partes involucradas en la guerra, no solamente de los nazis. Pero por eso, y vuelvo un poquito al principio, lo que contaba con esa cuestión pintoresca del nombre que se le dio a ese periplo europeo de Eva, que se llamó el viaje del arco iris. Nadie lo explicó nunca. Yo sostengo que la leyenda cuenta que al final del arco iris, ¿qué hay? Un tesoro. Buena manera de leer, obviamente, ese viaje. Y claro, en esta historia apasionante y trágica de alguna manera, también, como dijiste, bueno, llegaron en un principio ocultos, luego vivieron mucho más abiertamente. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese periplo posterior y en términos de estos nazis que llegaron por cientos y algunos, como dijiste, de jerarcas de primera línea? Y te voy a agregar ya, Marcelo, para el desafío que te imaginaste que te iba a hacer. En los últimos días vuelven a aparecer informaciones incluso desde los Estados Unidos, de servicios de inteligencia, que vuelven a reiterar esto de Hitler en la Argentina, ni más ni menos. Sí, sí. Bueno, vamos por parte. Mm. Eh, Me parece fundamental poder decir varias cosas al respecto. Una, sí, en general llegaban todos camuflados de un modo u otro, con nombres falsos. Era muy importante la cuestión para, para hacer más intrincado todo este sistema, que la documentación que traían era verdadera. Esto es, hay que explicarlo un poquitito. Los documentos eran verdaderos, eran legítimos, pero el nombre era falso. Es decir, no eran documentos falsos, vilmente falsificados, burdamente falsificados, ¿sí? Era, era un sistema muy aceitado, como para encima, además, hacer más difícil la detección de estos personajes. Casi todos llegaban con su nombre, con un alias, ¿sí? Pasó con todos, pasó con Pensado Mengele. y planificado previo a la derrota, porque si algo tuvieron los nazis es que Mira, eran sistemáticos en todo. mira, no solamente los nazis, sino la parte argentina, ¿no? La parte colaboradora argentina, que fue fundamental. Uno de los actores principales para que ese sistema funcionara, yo te diría a la perfección, porque de hecho muy pocos fueron extraditados. Yo te diría que el que me viene a la mente es Joseph Schwamberger, que hay material, has pasado algo recién en unas imágenes de algo que yo te he pasado también. Pero los demás lograron sortear como fuera, por diferentes motivos, o incluso por su propia muerte, el accionar de la justicia, ¿no? Entonces, funcionó perfecto ese sistema. Respecto de la parte organizativa de la Argentina, mira, está dentro de esta documentación que fue desclasificada. A mí no me sorprendió porque yo, insisto, ya lo había fotografiado directamente de los originales en el AGN. Hay un documento que habla sobre una reunión que tuvo lugar a mediados de 1944 en el Hotel Maison Rouge en Francia, en Estrasburgo, que todavía estaba ocupada por los nazis, ¿sí? Los nazis en ese momento, pese al discurso oficial, puertas para afuera, a la propaganda nazi, sabían que perdían la guerra. Mediados de 1944 sabían que tenían perdida la guerra. Esa reunión se organiza a instancias de Hitler, que no estuvo presente, sí estuvo Bormann, sí estuvo Himmler, el jefe de las SS, Martin Bormann era el viceführer, digamos, y el hombre que manejaba los números, las finanzas del nazismo. Y allí fueron convocados, sí o sí, banqueros, industriales, empresarios alemanes, todos, en el Hotel Maison Rouge. Allí se convino que
con la participación del régimen de Hitler, todos ellos iban a poder poner sus bienes, cosas importantes, maquinaria, incluso pasó, en el exterior, porque se venía el desastre total, el colapso en la guerra. Pero lo que más nos interesa, y es a lo que quiero llegar porque está en uno de los documentos que fueron liberados ahora, está la declaración de un ex agregado militar de la embajada alemana en Buenos Aires, que era el general Johann von Leers. Y Johann von Leers declara ante comisiones aliadas de posguerra, porque por eso se puede tener este testimonio, que a esa reunión llegó un cargamento directamente enviado desde la Argentina por el coronel Juan Domingo Perón, cuyo destinatario era Heinrich Himmler, el jefe supremo de la CSS, el hombre que comandaba los campos de concentración, trabajo y exterminio del régimen nazi, con cerca de 10.000, 11.000 pasaportes argentinos verdaderos en blanco. ¿Sí? Eso consta en un documento que está desclasificado ahora, yo lo tuve en mis manos, lo pude fotografiar, y consta en la declaración formal ante comisiones norteamericanas y británicas de posguerra en 1946 de Johann von Leers. ¿Sí? Entonces, por eso voy a ese punto, porque la documentación que traían era verdadera, era legítima, no era falsificada, no era fácil además de detectar. Sí, los nombres que se le ponían a... Ese documento habla de 11.000 pasaportes, y ese documento habla de eso. ¿Sí? A eso se le suma lo que hizo Eva Duarte en Génova en 1947 y un par de semanas después en Berna, en Suiza, también como final de ese viaje. ¿Sí? Más así claro, dicen los chicos, échale agua. Es documento, no, acá no se trata de leyenda, de invento, de algo fantástico, no, es documento, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, es de notar, y esto es un caso que yo creo que es acá donde nos debería encender otro tipo de alarmas más, a los argentinos por lo menos, que cuando cae el gobierno de Perón a manos de la autoproclamada Revolución Libertadora en 1955, no termina la persecución, no termina la protección a los nazis en la Argentina. ¿Sí? Es decir, ahí queda muy claro que también sostenido en el tiempo, luego de la caída de Perón, se los protegió. ¿Sí? Estoy hablando de la Revolución Libertadora y de los gobiernos que vinieron después, el de Guido, el de Frondizi, que tuvo que vivir ese momento de crisis internacional, si así se quiere, con el secuestro de Eichmann, de Adolf Eichmann acá en la provincia de Buenos Aires. Pero, digamos, cuando uno repasa toda esta documentación que fue liberada ahora, ayer, por el gobierno, o hecha pública, digamos, observa que los años en donde se entrecruzaban pesquisas, investigaciones, idas y vueltas, está lleno de trabas, ¿sí? De impedimentos, de cositas pequeñas legales que se argumentaban para no hacer operativos, para no ir a buscar a alguien, para confundir, para mostrar como fotografía de un supuesto, porque pasó, de un supuesto jerarca nazi a Simón Wiesenthal. ¿Sí? Entonces era todo humo y espejo, ¿sí? Y te estoy hablando de 55 a finales de la década del 60. Podríamos decir pasó, política, ¿sí? De Estado y muchos cómplices más allá del gobierno de turno, que es lo que sí, de alguna manera hay que comprender. Y el tiempo, ya sabes, en los medios, mira que conoces de esto, es siempre tirano y escaso. Sí. Es apasionante, Marcelo, escucharte. Yo quiero invitar a la audiencia a que busque los informes de Marcelo García, que son realmente documentos históricos, cada uno por sí mismo, de investigación. Acá no es teoría conspirativa, él, como está diciendo, es, bueno, acá están los elementos concretos para poder reconocer la historia como es. Digo, en el último tiempo, y no es nuevo tampoco, vuelve a surgir el tema de Hitler en la Argentina, de lo que de hecho
además de para el resto de los jerarcas, se construyó y también se conoce como estructuras posibles para recibir al Führer. ¿Qué dirías sobre esto? Mira, vuelvo sobre lo mismo. Lo primero es basarse en la documentación. Si vamos a la historia oficial, eh, eh, plantea que Hitler se suicidó en su búnker subterráneo de la Cancillería de Berlín, con la llegada de los soviéticos y con el final de la guerra para Alemania, pero nunca, jamás hay, por lo menos hasta ahora, una comprobación, una demostración, una prueba física tangible de la muerte de Hitler. No existió, nunca. El único informe oficial al que se ciñe la historia es el informe encomendado a Hugh Trevor Roper, que era un oficial británico que en cuestión de unos pocos días desde el supuesto suicidio de Hitler dejó plasmada un documento con la versión oficial de los británicos sobre el suicidio de Hitler, cuando no se encontró un cuerpo, no se encontró una tumba, no se encontró nada, de nada, de nada. Y en contrapartida, hoy contamos, yo los tengo, con documentos desclasificados tanto de los Estados Unidos como de la inteligencia británica, y también algunos documentos de la época, te hablo de mediados de 1945, aunque son menos, de la Armada Argentina. ¿Sí? La Armada Argentina que estaba prácticamente al margen de todas las maniobras de llegadas de submarinos alemanes, de lobos grises alemanes a las costas bonaerenses y luego de la Patagonia. Te estoy hablando de julio, agosto de 1945, cuando ya hacía 2-3 meses que para Alemania había terminado la guerra. Esos avistajes, esas llegadas de submarinos están constatadas en documentos oficiales de la Marina que yo tengo. ¿Y la Marina por qué denunciaba esto? Porque en general en su inmensa mayoría, los oficiales y suboficiales eran proaliados, ¿sí? Y estaban como al margen de estas maniobras. Pero todo esto está constatado y en muchos de esos documentos, lo desclasificado por los Estados Unidos, no quiero exagerar, pero deben ser cerca de unas 700 páginas, yo tengo todas recopiladas, en casi todas se habla de la supervivencia de Hitler y del seguimiento de Hitler. Como en todos los casos, y como sucede en todas las desclasificación de cualquier tipo de documento sobre cualquier personaje histórico, hay que separar la paja del trigo, ¿sí? Por supuesto que hay documentos que son claramente de poco valor, poco creíbles, a eso me refiero, y hay muchos que, como decíamos con esto de la desclasificación o el hacer público los papeles de la relación de Argentina con el nazismo, a veces están hechos a propósito para confundir. Pasó también, y aunque no tenga que ver, pero sirve como ejemplo con los documentos desclasificados recientemente por Donald Trump sobre el asesinato de Kennedy, ¿sí? Es imposible leerlos todos, hay que leerlos muy en diagonal porque son 88.000 páginas, literal, 88.000 páginas. Pero en general también a veces pasa que cuando se desclasifican cosas es porque se sabe que no se va a poder llegar a una conclusión, ¿sí? Esto dicho al margen, pero respecto de lo de Hitler, insisto, yo abono la teoría de que Hitler no se suicidó en el búnker de Berlín, primero por las pruebas inexistentes de eso, lo que durante mucho tiempo se sostuvo como una de las pruebas irrefutables era el cráneo, supuesto cráneo de Hitler exhibido en la Unión Soviética, y con los años ellos mismos, los soviéticos mismos, reconocieron que era un cráneo de una mujer, que era una cuestión fraguada para no reconocer que Hitler se les había escapado a ellos, ¿sí? Que eso es otro de los motivos por el cual los norteamericanos y los británicos frenaron su avance a Berlín, y lo dejaron a los soviéticos entrar a Berlín. ¿Por qué? Y esto se desprende de la documentación del FBI y del Servicio de Inteligencia británico. Los ingleses y los norteamericanos ya en ese momento estaban empezando lo que luego fue la Guerra Fría contra la Unión Soviética, y los nazis, y lo sabemos,
Estados Unidos hizo la famosa operación Paperclip, pasaron a ser socios, remarco esta palabra con toda seguridad, de los Estados Unidos y del Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Sí? De hecho, muchos, no todos, jerarcas o oficiales, altos oficiales, nazis, llegados a la Argentina, muchos llegaron de mano de los británicos. ¿Sí? Uno, para nombrarlo, porque está constatado la ayuda que recibió para salir de un campo de desnazificación manejado por los británicos cerca de Londres, fue Carpenter Barnett, que era el médico, si se lo puede llamar así, criminal, que trabajó, también si se lo puede llamar así, que accionó en el campo de concentración de Buchenwald, experimentando una supuesta cura a la homosexualidad, que eran obviamente actos atroces, criminales, de los que hasta Mengele se habría sonrojado. Y ese oficial danés de las SS, hoy enterrado en el cementerio británico de Buenos Aires, cementerio británico, siguió protegido por los británicos, y esa es una prueba más, en la Argentina, y fue contratado, esto vale decirlo, fue contratado en 1948, se le hicieron 2 contratos sucesivos en lo que en ese momento era la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Ramón Carrillo. ¿Sí? Yo tengo la copia del legajo de Carpenter Barnett, un médico criminal de Buchenwald, ¿sí? Que tenía medios del gobierno, tenía transporte para viajar a las provincias, vaya uno a saber lo que hacía. En un párrafo inicial de ese primer contrato dice muy escuetamente para que continúe con sus investigaciones comenzadas en Europa. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es un papel que está archivado en el Ministerio de Salud. ¿Sí? Entonces, yo sé que me estoy extendiendo un poco, me estoy tal vez yendo por las ramas, pero lo que quiero contar con esto es que era un entramado, no eran gente que venía sola a la buena de Dios, como quien diría, y que tenía una red de apoyo muy firme, muy sostenida, y que además se extendió con el tiempo. Por eso hice esta aclaración de el inicio de esta estructura avalada por Perón y su gente de confianza, ¿sí? Entre ellos Rodolfo Rudy Freud, que era muchos le dicen el secretario de Perón, no era un secretario de Perón, era así una mano derecha en cuestiones sobre todo inmigratorias, era el hombre que decía quién entra y quién no entra a la Argentina, quién no entra también. Y no estoy hablando de nazis, estoy hablando de otro tipo de gente. Era todo un sistema, pero eso se sostuvo en el tiempo. Por eso remarqué esto de que en los años finales de los años 50 y toda la década del 60, y ni hablar lo que fue con la época de los 70, y ni hay que hablar con la dictadura militar del régimen de la mal llamada proceso de reorganización nacional, en donde también hubo efectivos que habían colaborado con el nazismo, que colaboraron con operaciones de la dictadura militar. Señores, nunca damos una nota a alguien tan larga, pero digo, ¿por qué? Porque estos informes de Marcelo García y todo lo que él conoce en documentación, en los archivos, en la investigación, amerita que sean conocidos cada vez más. Vamos a ver si algún sponsor, Marcelo, te puede convocar a que tengamos estos informes aquí en Radio High, pero son tan importantes para conocer este entramado que, como dijiste, trascendió en el tiempo, en distintas épocas, sí, y donde la Argentina participó de manera muy activa para que estos nazis, estos jerarcas nazis y otros, sí, tuvieran amparo aquí. Y seguiremos investigando, como dijiste, lo que es, incluso si el Führer, Adolf Hitler, pudo haber llegado a estas tierras y también haber recibido ese amparo. Marcelo, por el momento, solo agradecerte y invitar nuevamente a la audiencia a que te siga, porque tu tarea en la investigación periodística, sobre todo en estos temas como en otros, pero en este tan cercano, es realmente
imprescindible. Gracias, hasta la próxima. No, a vos, agradecido, un placer como siempre estar con ustedes. Gracias. Marcelo García, ¿lo escucharon? ¿Entendieron? No, no, no fue así que llegaron, como dijo, no, de casualidad, escondidos, no, no. Hubo todo un plan organizado para que los jerarcas nazis llegaran a estas tierras y vivieran con absoluta no solo impunidad, sino que incluso algunos muy activamente colaborando con actividades de los gobiernos de la época.